Hola, ¿qué tal? Vamos a meternos de lleno a analizar una de las figuras, bueno, yo diría que de las más complejas y también influyentes de la historia, el apóstol Pablo. A ver, la idea que casi todos tenemos es que él fundó una nueva religión, ¿verdad? Algo totalmente separado de sus raíces hebreas. Pero, ¿y si todo eso fuera un gran malentendido? La pregunta que nos va a guiar es justo esa. ¿Fue Pablo alguien que rompió con todo o, por el contrario, un defensor a ultranza del pacto de Israel? Venga, pues vamos al lío. Para aclarar todo esto, tenemos que ir a la pregunta clave, la que ha generado, siglos de debate. ¿Anuló o no anuló Pablo la Torá, la ley de YHWH Adonai? Lo que vamos a hacer aquí es muy simple, irnos directamente a la evidencia bíblica, a ver qué dicen las Escrituras, sin más. A ver, este cajón, ¿no? Para entender lo que alguien enseña, primero hay que saber quién es esa persona. Así que antes de meternos en sus cartas, es clave que entendamos bien quién era Pablo y de dónde venía su autoridad. Porque, ojo, todo lo que él argumenta se sostiene sobre una base muy concreta, la Torá. Y aquí tenemos la clave de todo su esquema mental. Es que Pablo no era un filósofo griego, para nada. Él mismo lo dice bien claro, fue instruido a los pies de Gamaliel. Ojo, que hablamos de uno de los más grandes sabios de la Torá de su época. ¿Qué significa esto? Pues que su manera de pensar, su lógica, su teología, todo, absolutamente todo, estaba arraigado en la ley. Sería un contrasentido total que de repente se pusiera a enseñar en contra de la base de toda su formación. Y bueno, por si a alguien le quedaban dudas con su formación, aquí lo tenemos de su puño y letra, sus propias palabras. Una declaración que no puede ser más directa. Le preguntan si la fe anula la ley. Y su respuesta es rotunda, de ningún modo. Pero es que va más allá. No solo no la anula, sino que dice que la fe hace justo lo contrario. La confirma, la establece. Este tiene que ser nuestro punto de partida. Es la evidencia principal. Vale, entonces la pregunta del millón es, si Pablo no estaba aboliendo la ley, ¿qué estaba haciendo exactamente? Y esto nos lleva a un concepto que es central en todo lo que escribe, algo que él llama el misterio. Y cuidado, no es que se inventara una doctrina nueva, no. Se trata de la revelación de un plan que ya existía desde hacía muchísimo tiempo. A ver, este misterio que Pablo desvela no era ninguna novedad. En realidad era el cumplimiento de una promesa que ya estaba en la propia Torá. Por ejemplo, en la profecía de Génesis, cuando se dice que de Efraín saldría una multitud de naciones. Pues bien, el misterio era, dicho de forma sencilla, el cómo. El mecanismo por el cual todas esas naciones que andaban dispersas volverían a ser incluidas en el pacto de Israel, gracias a Yeshua. Y esta imagen, la verdad, lo resume a la perfección. Captura toda la esencia de su misión. Fijaos, Pablo no está creando algo de cero, sino que está restaurando algo que ya existía. Lo que enseña es que Yeshua es el que cumple la Torá, y al hacerlo, abre la puerta para que las naciones puedan unirse al pacto eterno de Israel, justo como se había profetizado. Y para que se entendiera bien esto de la inclusión, Pablo usa una metáfora potentísima. Una metáfora del campo, agrícola, que la gente de su época habría pillado a la primera. La metáfora del olivo. Esta comparación que vemos es fundamental para entenderlo todo. A la izquierda está la idea moderna de reemplazar. Se corta un árbol y se planta otro nuevo. Fin. Pero a la derecha está lo que Pablo enseñó de verdad, la integración. ¿Veis la diferencia? Una rama silvestre no sustituye al árbol, no. Se injerta en el tronco original para poder chupar vida de su raíz, de su savia. Y aquí lo tenemos, el texto exacto de Romanos. Es que hay que fijarse bien en las palabras que usa. Son muy importantes. Fuiste injertado entre ellas y hecho participante de la raíz. El lenguaje que utiliza es de sumar, de participar, no de sustituir. La raíz, que representa a Israel y sus pactos, se queda como está, intacta, y es esa raíz la que da vida a las ramas nuevas. Claro, si el mensaje de Pablo sobre esto de ser injertados parece tan claro, ¿de dónde sale toda la confusión? ¿Por qué hay tantísima gente que cree que enseñó en contra de la ley? Pues resulta que no somos los primeros en darnos cuenta. Otro apóstol, Pedro, ya nos avisó de este mismo problema. Esto lo resume de maravilla. El problema no es lo que escribió Pablo, sino leerlo sin la llave correcta. Sus textos tienen cosas difíciles de entender y la clave para no retorcerlas es el contexto hebreo, o sea, la Torá. Si quitas esa base, la interpretación se tambalea y no se sostiene. Y aquí está la advertencia de Pedro, con sus propias palabras. Él mismo reconoce que en las cartas de Pablo hay pasajes que son complicados, sí. Y lo dice sin rodeos, son los ignorantes e inestables, o sea, los que no tienen una base sólida en las Escrituras, en la Torá, los que acaban retorciendo sus enseñanzas para su propia perdición. Así que, si unimos todas las piezas, llegamos a la gran conclusión sobre la misión de Pablo. No va de crear una religión nueva, para nada. Se trata de un gran movimiento de regreso.
un regreso al pacto original, al pacto eterno, que une a los gentiles con la herencia que se le prometió a Israel. Y aquí viene algo que es fascinante. Pablo conecta la llegada de estos creyentes gentiles directamente con las viejas profecías sobre el regreso de las tribus dispersas de Israel, las que se conocen como Efraín. O sea, para él, muchos de estos gentiles no eran gente de fuera, sin más. No, eran descendientes perdidos del propio pueblo de Israel que por fin estaban volviendo a casa, a su pacto, a su herencia, y lo hacían a través de Yeshua. Por lo tanto, cuando pones todo junto, su formación, lo que él mismo dijo, la metáfora del olivo y el aviso de Pedro, la conclusión es que es inevitable, es clarísima. Tal como lo resume esta imagen, la fe, según lo que enseñó Pablo, no elimina la obediencia a la Torá. Todo lo contrario, la fe en Yeshua es precisamente lo que restaura la capacidad para poder vivirla. Y con esto llegamos a una pregunta final, para que nos dé que pensar. Una pregunta que sale de todo este análisis. Si aceptamos la evidencia, si vemos que Pablo defendió y confirmó que la Torá sigue vigente, entonces, ¿cómo cambia eso de forma radical nuestra manera de leer sus cartas hoy? ¿Qué nuevos significados, qué profundidades podrían salir a la luz?